Buenas tardes a todos, bienvenidos. Ya tenemos al presentador de este libro y de los autores, porque acaba de llegar Gregorio, y bienvenido a todos. Muchas gracias. Hoy es un día pues tan importante como otros días que organiza el club una conferencia y nos permite saludarnos, y siempre es un placer oír la palabra libertad. Hoy es un lujo de cartel. Ya que hemos terminado la Feria de San Isidro, pues tenemos aquí a tres, una terna muy importante, ¿no? El presentador del libro, de este libro, El ocaso del estado del bienestar, que yo os comunico que me he leído, y es un libro muy interesante, muy importante, y sobre todo por las ideas, que no voy a adelantar ni una, ya van a decir los autores y el presentador del libro, Gregorio. Luego, José Ramón Riera, bueno, ambos miembros del Club Liberal Español, José Ramón Riera y Gregorio Izquierdo, y Ignacio Vasco, que ha colaborado. Bueno, se han repartido el libro, pues como ahora nos lo expliquen entre él y José Ramón. Hoy es el quinto acto, porque a mí me gusta recordar los actos que organiza el Club Liberal. ¿Os acordáis que empezamos el año con Raúl Mayoral, que también se presentó un libro? Este es un hombre muy combativo de la democracia cristiana, un liberal cristiano, y escribió un libro que no me acuerdo exactamente cómo es, pero algo así como La batalla o la lucha o la batalla por la libertad, algo así, para los jóvenes, batalla de los jóvenes por la libertad, una cosa así. Eduardo Zamarripa fue el segundo interviniente, que está aquí, el teniente general, que hoy viene, pero sin armas atómicas. Aquel día nos ilustró de cómo hay que intentar evitarlas. Fue una interesante intervención, Eduardo, y muchas gracias. Trump, la OTAN, las armas nucleares, el equilibrio en Europa, la seguridad y la defensa en Europa, pues son los temas que trató Eduardo en aquella sesión. La tercera sesión, también esta ya más de equilibrio internacional, del orden político y de geopolítica, de Florentino Portero. ¿Os acordáis que además hicimos unos minutos antes una pequeña introducción sobre Mario Vargas Llosa, porque había fallecido hacía pocos días? La cuarta conferencia que hemos tenido ha sido de Delicia Delibes Liniers, que el libro que ha publicado se llama El suicidio de Occidente. Dice que Occidente se está suicidando pues porque ha abandonado la educación, ha abandonado el conocimiento, ha abandonado el espíritu de trabajo y el espíritu de esfuerzo y la meritocracia. Y entonces, de esa forma, es muy difícil que Occidente, que la cultura occidental, pueda sobrevivir. Y hoy estamos con el ocaso del estado del bienestar, que nos van a presentar los autores y Gregorio. Estamos viviendo unos momentos gravísimos en España, desde mi punto de vista, que afectan a la libertad, al Estado de Derecho y a la democracia, que es precisamente el objetivo de nuestro Club Liberal Español. Y nosotros no nos cansaremos de repetir esta secuencia. La libertad individual necesita el Estado de Derecho para nuestra protección, y la forma de protegernos es a través de la democracia y de la representación directa. Esa secuencia parte siempre de la libertad, de la dignidad individual, y esa es nuestra defensa y nuestra promoción. Y hoy, como no quiero abundar en ello, lo único que os recuerdo es que esos son nuestros principios, nuestros valores, que además los recoge también el artículo segundo del Tratado de la Unión Europea. Precisamente habla de la defensa del Estado de Derecho. Y nos vamos a encontrar con esa cuestión ahora ante el Tribunal Constitucional Español, después del informe que el Servicio Jurídico de la Comisión Europea ha hecho para el Tribunal de Luxemburgo, en relación a la cuestión que ha planteado un miembro del Tribunal de Cuentas del Reino de España en relación a los gastos efectuados en aquella época del proceso con motivo del referéndum ilegal de 1 de octubre del 17. Pues bien, si había malversación de fondos o no, ya se verá. Pero lo que sí ha hecho ese informe jurídico es hablar del Estado de Derecho, y pone muy en duda que la tramitación de esta ley responda a los principios del Estado de Derecho europeo. Y con eso
ya tenemos para charlar, tendríamos para charlar un buen rato. Estamos en un escenario de pánico, está el Partido Socialista con sus problemas de corrupción, con sus problemas de defensa y de bunkerización para intentar acabar con las investigaciones judiciales y con los jueces que están haciendo esta persecución, y nosotros, pues claro, pues nos tenemos que ratificar en nuestra defensa y en nuestros principios. Y yo creo que ha empezado ya Sánchez con la bunkerización. Ahí está la carta de la OTAN, que se ha publicado ayer, o por lo menos nos han dado las noticias, y el tema de la ley de amnistía que quiere revisar, que quiere confirmar su legalidad el Tribunal Constitucional a toda velocidad. Es decir, se están encapsulando y nos están metiendo en un verdadero lío a los españoles y a nuestro Estado de Derecho. Y yo he presentado al Club Liberal Español y en este momento le doy la bienvenida otra vez a nuestros asistentes, le doy las gracias y le doy la palabra a Gregorio Izquierdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Agradecerte primero que me has invitado a este acto tan privilegiado como es presentar una obra de esta calibre aquí en el Club Liberal, y más acompañado de estos autores, de este público y contigo presidiendo el acto. A mí me gustaría comenzar el acto hablando de los autores. En concreto, los dos son autores, José Ramón Riera y Ignacio Vasco, pero el que más conozco es a José Ramón. Y a José Ramón no le va a gustar lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Es una persona muy culta, muy inteligente, con mucha experiencia, muy preparada y que además sabe escribir muy bien y es valiente. Todo esto es lo que ha escrito en este libro. Todas estas características se pueden ver a lo largo del libro. La trayectoria de José Ramón es muy dilatada. Él es economista, es miembro del Club Liberal, tiene estudios de programa en la Harvard Business School, la Universidad Católica de Lisboa, ha ocupado altísima responsabilidad en empresas tan importantes como es el Corte Inglés, como es Zenith, o fue presidente del Grupo General Electric. Hay incluso, lo que más encomiable, ha incluso sido emprendedor con proyectos tecnológicos como Gascine, que fue premiado con la Reina Leticia. Actualmente es el presidente de Madrid Europa y colabora de forma habitual con medios tan prestigiosos como es El Debate, tan querido de la San Pablo CEU, dando caña del Toro TV, de periodista digital. Incluso tiene un canal de YouTube que se denomina Si el Gobierno lo permite. Tiene varios libros. A mí me gustó mucho que me gusta mucho, pero también me gustó mucho el anterior, de Precios y Autonomías, y el anterior del Diario No Ejecutivo Desengañado, que fue el primero que hiciste. Y la verdad es que son todos de alto interés. También Ignacio Vasco no es menos, acompaña, trabajan y colaboran de forma habitual desde hace mucho tiempo. Consejero delegado de Madrid Europa, colaborador de periodista digital, también participa en el canal de YouTube, ha tenido responsabilidad de máximo nivel en el ámbito informático, financiero, comercial. Hay compañías tecnológicas, se ha formado también en Instituto de Empresa, en la Universidad Católica, y tiene una especialización profesional de análisis de datos y de la eficiencia de la gestión de políticas públicas que yo creo que es especialmente oportuna y esta combinación ha dado lugar a una excelente obra. La verdad es que cuando leemos el libro me gustaría destacar 5 grandes ideas que se extraen del mismo. En primer lugar, es que hemos asistido a un deterioro de los servicios públicos. En un contexto en que se ha aumentado muchísimo el gasto en los últimos 30 años dedicado a estos servicios públicos, se ha duplicado. Sin embargo, lo que percibimos de calidad y utilidad de los mismos pues no ha acompañado, ¿no? En segundo lugar, también una denuncia que ellos hacen y que compartimos todos, que es la denuncia de la desviación del gasto público hacia partidas políticas no esenciales. Es decir, la justificación de los servicios básicos, pero al final hacemos gasto político y no tanto lo que realmente necesitan los ciudadanos, ¿no? En tercer lugar, un concepto que ellos abarcan, que a mí me parece de mucho interés, que es el concepto de la economía del bienestar. Ellos no hablan de sociedad, está el bienestar. El que tiene que tener bienestar no es el Estado, es la sociedad. Y si lo analizamos con parámetro económico, la economía. Y por lo tanto, plantean como necesidad de reenfoque al modelo actual existente una gestión más eficiente y focalizada. Yo creo que estas dos palabras son claves para entender la obra: eficiencia y focalización. O algunos llamamos a la focalización selección de la intervención, ¿no? También me gusta mucho la incorporación, que yo creo que es obligada en el ámbito público, de las herramientas de evaluación que hacen los índices de gestión del presidente. Ya no dirán cuál es el que sale mejor parado. También tiene acompañado el prólogo de Vieito Rubido, el gran Vieito, y el epílogo de Daniel Lacalle, que yo creo que enriquecen sí que además el libro. Y lo que me parece más importante cuando hablamos de estado de bienestar es que plasman una hoja de ruta para mejorarlo, para hacerlo sostenible, para hacerlo viable y para hacerlo cumplir su natural función.
La verdad es que cuando vemos la literatura del estado del bienestar, vemos que hay una justificación en lo que llamamos los fallos de mercado, para proporcionar bienes preferentes, también vemos intervenciones públicas para erradicar pobreza, pero la verdad es que las justificaciones no se corresponden con las actuaciones y lo que vemos es patologías. Vemos que el actual estado de bienestar provoca ineficiencias, provoca desincentivos, provoca burocracias, es muy costoso, tensiona el gasto público, tensiona los impuestos, aún así se deja sin pagar, es el déficit público que acumulamos deuda. Y además, desde el punto de vista liberal, y yo creo que un club liberal es obligado a hablarlo, genera actitudes extrañas de dependencia, de paternalismo, de clientelismo, de reducción de la responsabilidad individual, que todos sabemos que es la base del progreso económico, y tiene problemas de sostenibilidad en un contexto que no es fácil, de globalización, de envejecimiento, y por decir cuestiones así ya más concretas, vemos disfunciones como, por ejemplo, España es un país con 3 millones de desempleados y es un país con cientos de miles de vacantes. Entonces, algo no estamos interviniendo adecuadamente cuando estamos disfuncionando, ¿no? Yo creo que la clave no es tanto de derrumbar este bienestar, que yo creo que hay un consenso muy fuerte en España y por mi parte de su necesidad y utilidad, pero sí que sea una cuestión más justificada, más útil, más eficiente y que realmente cumpla los fines pretendidos. Es decir, equilibrar la protección social de una forma compatible con su sostenibilidad, con la competitividad y sobre todo con el mantenimiento de los incentivos y la responsabilidad de las personas, ¿no? Yo creo que esa es la clave y yo creo que en el libro avanzan en esas líneas. El debate que vamos a hacer a continuación y que ellos anticiparon y que en el libro ya se dibuja es un poco vislumbrar cuáles son los grandes retos del futuro y cómo se pueden gestionar los mismos. Yo creo que el sistema se enfrenta a 5 grandes retos. El primero de ellos, y que es más importante, es la sostenibilidad. Es decir, lo que no es sostenible no es viable y está camino a desaparecer. Y está claro que tenemos un sistema que no es sostenible porque ni siquiera tensiona todas las variables de finanzas públicas y eso también afecta a su legitimidad. Es decir, la legitimidad social acepta un apoyo moral y social, pues es necesario que se mantenga y para eso hace falta que sea sostenible y que sea eficiente y cumpla los fines que se pretenda y que no genere disfunciones. Por ejemplo, ahora mismo estamos diciendo que, porque la pobreza ya está erradicada, entonces ya no vale para legitimación de estar bienestar. Ahora vamos a la desigualdad, que es un concepto mucho más discutible para la legitimación pública. Pues bien, el 90% de la desigualdad lo provoca el desempleo y, sin embargo, la manera de financiarse este estado del bienestar son cotizaciones sociales que penalizan el empleo. Entonces, es una cuestión que está solucionando un problema que tú estás provocando. A lo mejor resultaría que con unas cotizaciones sociales más reducidas, menos desempleo, no habría tanta desigualdad y a lo mejor habría una mayor responsabilidad individual, ¿no? En segundo lugar es el problema del envejecimiento. La economía española va a tener 1 de cada 3 españoles, va a tener más de 65 años en 2050. Ahora mismo hay 3,4 personas trabajando por persona dependiente. Vamos a pasar a la mitad, a 1,7. Y por lo tanto esto tensiona mucho las cuentas. La presión sobre los servicios, también hay un aumento de los gastos muy fuerte en sanidad, en servicios sociales, en dependencia. El tercer reto que yo creo que tiene que enfrentar es la inmigración. Yo soy muy proclive a la inmigración, creo que es un choque positivo de oferta y creo que la inmigración es una manera de compensar el envejecimiento demográfico de la economía española, pero la inmigración también genera disfunciones. La inmigración que se inserta laboral y socialmente es una inmigración que va a aportar al sistema y va a hacer viable el sistema. La inmigración que no se inserta laboral y socialmente pues no deja de ser una carga añadida a un sistema que ya de por sí estaba tensionado. También hablar de la equidad intergeneracional. Yo creo que es el gran ausente en el debate. La equidad intergeneracional es que haya justicia entre lo que contribuyen y reciben unas generaciones u otras, y esto es importante porque realmente los jóvenes están empezando a percibir como si no está garantizada la protección que actualmente recibimos las generaciones más mayores y sin embargo ellos van a tener que financiar las mismas y esto es una cuestión que puede romper lo que hasta ahora han sido consensos sociales, sobre todo si en un momento determinado los populismos aprovechan estas disfunciones. Y por último, que yo creo que ellos resuelven muy bien, es la necesidad de focalizar más la intervención pública, hacerla selectiva. No tiene ninguna justificación intervenciones masivas generalizadas que generan desincentivos, como por ejemplo reducir el precio de la gasolina con una pretendida necesidad de ayuda, que además cuando hace ese análisis de la AIREF se da cuenta que son los colectivos de más renta los que más se benefician de esa reducción. Eso es una barbaridad. Y además hay una desacople cada vez mayor entre lo que son las circunstancias de necesidad y vulnerabilidad que justifican la intervención pública y los focos de intervención pública. Pongo un ejemplo. El riesgo de pobreza en España está centrado en el mayor nivel de riesgo de pobreza y vulnerabilidad en familias monoparentales con cargas familiares.
Sin embargo, la intervención pública no se centra ahí, se centra en colectivos que son los más mayores, que estamos todos en ellos, pero que también no está bien diseñada. Y el mayor ejemplo que no está diseñada es que una intervención adecuada en el colectivo de mayores haría que el riesgo de pobreza no aumentara como consecuencia de entrar en una circunstancia de pensiones. Pero lo que sucede en España no es que no aumenta, es que se reduce. Es decir, la gente cuando llega a la situación de pensiones tiene una situación económica mejor que la que tenían en activo. Y esto parece que es una situación de sobreprotección porque como los derechos de una parte social lo tienen que financiar las obligaciones de otra, es una cuestión que genera cierto debate y controversia. Conclusión, pues que yo creo que el libro es oportuno, es de interés, es riguroso, hay que leerlo, y yo creo que José Ramón e Ignacio pues son muy generosos en haber dedicado su tiempo, haber reflexionado y habernos enseñado, porque yo creo que si algo te queda después de leer el libro es una reflexión de que esta es una cuestión importante y que casualmente, a pesar de su relevancia, es un tema en el que hay un cero tabú a hablar de él. Hay un cero tabú a cuestionar, a criticar, a hablar. Y cuando algo sale del debate público, al final pasamos de hablar con los hechos y con el rigor científico a hablar con las creencias y las ideologías. Y cuando no hay debate, no hay competencia de ideas, que es lo que pensamos los liberales, que es la manera de llegar a la mejor verdad, pues la posibilidad de que te equivoques y hagas ideas equivocadas o mantengas políticas desaconsejables se multiplica. Porque si tenemos un riesgo de viabilidad, sostenibilidad, idoneidad del estado del bienestar a futuro, es verdad que el riesgo es un problema, pero lo que es un problema es no ser consciente de ello y negarlo, que es lo que estamos en la actualidad planteando a la opinión pública como que no hay problema, está todo bien y a gente que habla de ello pues está fuera de lugar. Yo creo que no, que lo que está fuera de lugar es meter la cabeza con el avestruz debajo del agujero para negar una evidencia tan grande, tan visible, que cuando menos necesita una reflexión, un debate, y por eso creo que el Club Liberal acierta en presentar este libro aquí, y Carlos otra vez ha vuelto a dar el punto en la clave de lo que es la importancia, necesidad y utilidad del Club Liberal. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Julián. Muchísimas gracias, Gregorio, porque creo que tus palabras a mí me han producido un escalofrío, sí, sinceramente. Y tengo que decir una cosa antes de empezar. Acabas de tocar uno de los puntos más importantes, el tabú. Es decir, hablar del estado del bienestar es tabú. Es decir, aquí solo puede hablar del estado del bienestar si eres de izquierda, progresista y además te consideras en la posesión de la verdad. Es decir, que los liberales hablemos del estado del bienestar, es decir, hasta ahora, cuando se lo contamos a Daniel Lacalle, le presentamos el libro para que escribiese el epílogo, nos dijo, bueno, me lo voy a leer con muchísimo interés, pero ¿estáis seguros de verdad de que queréis presentar este libro? Porque os van a dar hasta en el carnet de identidad. Dije, tú léetelo, por favor, y luego si no te gusta, pues no escribas nada. Y si te gusta, dilo, porque necesitaremos ayuda y mucho más de una persona con un prestigio como tú, prestigioso economista como tú, liberal, decir, clarísimamente, y que, bueno, pues escribió el epílogo. Cuando se lo dimos antes a Bieito Rubido, director general del diario El Debate, y anteriormente director general de otros medios, nos dijo, bueno, me lo voy a leer, pero sabéis que os estáis metiendo en un charco importante. Y le dije, sí, ¿verdad, Ignacio? Le dijimos, no tengas ninguna duda, somos conscientes del charco en el que nos metemos, pero consideramos que tenemos una obligación de hacerlo. Y tenemos una obligación de hacerlo por una razón fundamental. El estado del bienestar, es decir, tal como está definido hoy actualmente, y esto viene del año 1960, cuando las Naciones Unidas toman la decisión de que hay que llevar una contabilidad nacional pública de una manera determinada para tener los datos por funciones, decide, y estas son las funciones del Estado y por lo tanto este es el estado del bienestar. A partir de ahí, todo el mundo decidió que eso era el estado del bienestar y posteriormente Ignacio os va a contar más en profundidad en qué consiste esa definición. Lo que sí os puedo decir es que en nuestro país, la financiación de la contabilidad nacional pública modelizada en el estado del bienestar
se ha financiado desde 1995, que tenemos datos, hasta hoy, con 1.220.000 millones de euros de deuda. Solo ha habido desde 1995 hasta aquí 3 años en que no nos hemos endeudado. El resto nos hemos endeudado todos los años y ya hemos llegado a 1.220.000, y los datos se terminan en el 22 porque acaban de aparecer los del 2023. Es decir, cuando yo estoy mirando los datos del 2023, ya, es decir, se me ponen los pelos como escarpias. ¿Por qué? Porque si hemos necesitado 1.220.000 millones, significa que algo ha tenido que pasar en nuestra economía de forma sustancial. Es que el gasto público ha tenido que crecer de forma brutal, y efectivamente hemos visto que crecía un 217% en total, y hemos llegado en el periodo que analizamos a 640.000 millones de euros de gasto. Se dice pronto, ¿eh? Pero claro, para financiar todo esto hemos tenido que utilizar el modelo impositivo coercitivo que tienen en general la mayoría de los estados. El gasto público creció un 214, pero los impuestos crecieron un 227% en el mismo periodo de tiempo, y a pesar de esto, de crecer un 227, nos hemos tenido que endeudar en 1.220.000 millones. Cuando empezamos a escribir el libro, no éramos conscientes de lo que íbamos a detectar, pero si os digo que en el libro queda clarísimo por qué tenemos hoy un problema de vivienda, es muy sencillo. El gasto público creció un 214 y la dedicación y el esfuerzo económico a la vivienda pública un 34%. Evidentemente, claro que tenemos un problema de vivienda. Claro, no ha habido nada dedicado a la vivienda pública. Pedro Sánchez, que se le llena la boca de hablar de la vivienda, ¿sabéis lo que la Administración General del Estado, es decir, la central, más los organismos autónomos y la Seguridad Social, le han dedicado desde que está Pedro Sánchez a vivienda? Capítulo 5 de la contabilidad nacional medida por sus funciones, 700 millones de euros. Claro, con 700 millones vamos a construir 180.000 viviendas. Claro, evidentemente no se ha construido ninguna, ni que se lo espere nadie, porque no se ha dedicado desde la Administración Central ni un euro a este tema. Así que cuando alguien diga, y luego podemos ver lo que se ha dedicado desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas, en el último año se ha dedicado de los 640.000 millones, 7.000 millones de euros a vivienda, incluido el alumbrado público. Claro, es difícil y complicado tenemos no tener un problema de vivienda, pero todos también leemos en las primeras páginas que los trenes de alta velocidad llegan siempre con retraso. Ya no son de alta velocidad, ahora son de baja velocidad. Se caen las catenarias, las vías se deforman. Claro, porque es que hay infraestructuras totales, carreteras, viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. El gasto público ha crecido un 218% y a infraestructuras le hemos dedicado un crecimiento del 68%. Oiga, ¿cómo es posible que no tengamos problemas? Los trenes funcionen y que lleguen a su destino. Porque claro, si le hemos dedicado solo un 68% a infraestructuras totales, tenemos un problema muy serio. Y así hemos ido avanzando capítulo por capítulo, viendo qué es lo que ha pasado. Doy otro dato muy, muy claro para que lo tengáis en la cabeza. Educación pública. Todos nos llenamos la boca con la educación pública.
el gasto público dedicado, es decir, dedicado al total de la educación pública ha crecido un 100%, se ha multiplicado por 2, el gasto público un 214. Al gasto universitario le hemos dedicado solo un crecimiento del 40% y dicen, sí, afortunadamente, yo colaboro con un medio, es decir, católico, liberal y que tiene una universidad privada maravillosa, que han crecido las universidades privadas, pero porque si no llegan a crecer y a aparecer, es decir, las universidades privadas, hoy tendríamos un problema de subversión, es decir, en nuestro estado universitario. ¿Por qué? Porque solo le hemos dedicado un 40% de crecimiento del gasto público, oiga, y los impuestos crecieron un 227, así que cada vez que oigan a un político progresista decir que los impuestos nos los suben porque es muy importante que el dinero vaya para temas educativos y temas sanitarios, cojan este libro y enséñenselo, léaselo para que entiendan ustedes que no van a esto, los impuestos van a otras cosas que les contaremos después, de que le dé la oportunidad a mi coautor de que hable un poquito él, porque si no yo me lío aquí y soy capaz de contarles todo. Es decir, él os va a hablar un poco de la metodología que hemos seguido, que hemos montado. Él es un tecnólogo de primer nivel. Este libro no podría haber salido al mercado, sería imposible si yo me tuviese que haber estudiado la información, si no fuese gracias a él, que me la ha preparado, me la ha montado, me la ha dado, y claro, yo me he puesto a escribir y cuando le pasaba las cosas que escribía me decía, joder, tío, esto no te lo van a entender, te has subido a la parra, baja. Y hemos trabajado y hemos discutido, nos hemos peleado mucho, siempre en un afán, siempre permanentemente siempre constructivo, y gracias a su ayuda llegamos a que hemos encontrado una solución viable para nuestro país, que la contaremos después. Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, Julián, Gregorio, emocionado con tu presentación, muchísimas gracias, de verdad. Y además, viniendo de ti, no me llega la camisa al cuello, o sea, te lo digo tal cual. Gregorio ha comentado un tema que está en una parte del libro que es, a mí me gusta llamarlo el elefante en la habitación. Y es que es un problema que todos tenemos, que es un problema que tenemos, que es acuciante, pero que ni hemos medido ni conocemos, y es algo tremendamente extraño para nosotros. Cuando José Ramón y yo empezamos a hablar de todo esto, hablamos de la metodología COFOG. La metodología COFOG, que suena como de extraterrestres, es esa metodología funcional en la que todas las contabilidades de todos los países de la OCDE tienen una correspondencia de toda su contabilidad en estas estructuras funcionales, donde hay un capítulo vertical de educación, y ese capítulo vertical de educación tiene educación primaria, educación secundaria, educación universitaria, educación no reglada, y yo tengo en cada una de estas partidas identificados absolutamente todos los costes que corresponden. Es decir, tengo el profesor, pero tengo la luz del aula, tengo el alquiler del aula, tengo la ruta si tiene que llevar a los niños de la ruta, tengo absolutamente todos los costes establecidos de esa educación pública y los tengo definidos por niveles. Y lo tengo en la sanidad, y lo tengo en las infraestructuras, y lo tengo en las pensiones, y lo tengo en todas las partidas, en esas 10 partidas que conforman la estructura COFOG, lo tengo en la defensa, lo tengo en los costes de la seguridad o de los juzgados. Y entonces yo puedo saber a ciencia cierta lo que se está gastando el Estado en cada una de las partes, pero es mucho más fácil meterle una pátina de ideología y decir que los impuestos son para sanidad y educación, cuando en el libro se demuestra que no para de caer el peso sobre el volumen total de los gastos. Entonces nosotros hicimos un planteamiento bastante sesudo de cómo vamos a irnos partida por partida, porque en eso además José Ramón y yo somos bastante analíticos, vamos a ir partida por partida y esto es gasto político y esto es gasto necesario, y esto es un gasto que tiene que tener el Estado. Pero al final la realidad está en que hay que hacer una reconfiguración, que es la economía del bienestar, como bien comentaba Gregorio, y luego entramos un poco más en detalle de cómo lo hemos definido, para saber qué es realmente importante para mantener toda esa esencia de lo que debe ser el estado del bienestar. No lo que quieran los políticos de turno que me vayan contando, no. La esencia de lo que debe tener el estado del bienestar para cumplir lo que debe hacer, que es
procurar el bienestar de los ciudadanos. Los 5 puntos que yo creo que Gregorio ha acertado de pleno. O sea, el libro se entiende, José Ramón, el libro se entiende, o sea, porque es así, o sea, es que es la esencia de lo que nosotros hemos planteado cuando nos hemos sentado a hablar de todo esto. Y son problemas que tienen que ver con ese problema que ya empezamos a oler y que está en ciernes, que cuando los baby boomers estén a tope jubilados, vamos a tener un problema, primero, de edadismo, porque son gente perfectamente válida para poder seguir trabajando y no la van a dejar porque tenemos una ministra que quiere que trabajemos 37 horas y media por narices, y otro, que los jóvenes cada vez, ahora estamos en una generación, que los jóvenes de 20 años van a vivir peor que sus padres y peor que sus abuelos, que es una situación que puede volverse realmente insostenible en el medio plazo, porque la realidad está en que no puede ser que el salario medio cada vez caiga más y que la pensión media cada vez suba más. Es decir, eso de alguna manera socialmente hay que equilibrarlo, si no vamos a tener un problema, un estallido social en algún momento. No podemos, la gasolina, a mí se me ocurre ahora, estamos con el Interrail de los chavales jóvenes, que los jóvenes son, en España los jóvenes son de menores de 30, pero ¿desde cuándo los jóvenes son de menores de 30? Los jóvenes eran de 20 años, digo yo, ¿no? Los vamos aumentando la edad, los seguimos llamando jóvenes, hacemos ayudas, cubrimos y no cubrimos la realidad de todo lo que debe cubrir realmente el estado del bienestar, que es lo que nos trae aquí y lo que nos interesa. La economía del bienestar, y la esbozo de manera general, supone que el Estado dé cobertura a una serie de esos verticales, a una serie de partidas que de manera impepinable debe cubrir. Y esas partidas son las pensiones, la educación, la sanidad, la defensa del Estado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con la justicia, que va pareja, las infraestructuras de transporte y el apoyo a la vivienda. Todo eso conforma un núcleo en el que yo puedo establecer que el Estado debe hacerse cargo con políticas sociales de esto para garantizar la solidaridad, para garantizar la equidad, para garantizar una serie de valores de un Estado social y de derecho como marca nuestra Constitución. Pero a partir de ahí, todo lo demás es el gasto político. Y, curioso, cuando empiezo a coger todas esas partidas que no son gasto político, crecen más, excepto las pensiones, por supuesto, porque las pensiones sí que tenemos un problema de crecimiento, que esto da para más libros y para más historias, ¿no? Pero el gasto político crece más. Es decir, todo lo que no está aquí, que tiene que ver con la estructura elefantiásica del Estado, cada vez más, es decir, ya vamos a más niveles. O sea, yo ya no sé si nos quiero meter un nivel entre medias. Tenemos el Estado, tenemos organismos como la Seguridad Social, que es terrible, pero tenemos las comunidades autónomas, tenemos las diputaciones, tenemos los ayuntamientos, tenemos una estructura elefantiásica que no para de crecer y que no para de tener aforados. Tenemos estructuras dentro del Estado que no paran de gastar y no paran de crecer, pero el problema de todo esto es que no hay tampoco una voluntad clara de ser transparente y de identificar el dato, porque la EGAE tiene un sistema de información que es la envidia del mundo, es brutal, y además es rápido, es ágil y funciona de maravilla. Pero claro, tú tienes que entrar a poder ver toda esa información y a poder analizarla, y la verdad que sin las herramientas actuales de información hacen falta legiones de interventores para poder entenderlo, para poder seguirlo. Hoy empezamos a tener herramientas tecnológicas, el Big Data, que ya existe hace mucho más tiempo, pero el Big Data con inteligencia artificial, es decir, grandes volúmenes de datos manejados por un bichito que con 4 reglas básicas va a ser capaz de encajártelos mejor, tú vas a ser capaz de analizar mucho más. Entonces, yo creo que el siguiente paso tiene que ir hacia una estructura primero de transparencia del Estado, es decir, de conocer perfectamente en qué se gasta el dinero de todos los españoles, que es que parece que decir esto es disruptivo, cuando debería ser estar al cabo de la calle y ser lo más habitual en lo que todos entendiéramos. Eso por una parte, y por otra parte es que con todas las herramientas y las capacidades tecnológicas que tenemos, que eso nos permita decir, oye, es que el dinero sí va realmente para sanidad y educación o no, o está yendo a esta mamandurria de turno o tal. Las cifras de la vivienda que decía José Ramón son absolutamente denigrantes, ¿no? O sea, si estamos diciendo que vamos a hacer un cambio importante en España de vivienda y vamos por ahí, pues es el problema. Así que creo que es un trabajo que nos ha llevado muchos días, muchas horas, del que creo que ambos estamos muy orgullosos y, bueno, a disposición de todos ustedes para preguntas, dudas, cuestiones que estaría muy interesante que pudiéramos charlar. Pero magnífico, Majo, de verdad que sí.
Me gustaría, antes de que empecéis a preguntar y de daros la libertad de que nos preguntéis de todo lo que queráis, a mí me gustaría añadir un tema muy claro. Vamos a ver. ¿Por qué definimos el nuevo paradigma como economía del bienestar y no estado del bienestar, como lo ha definido Ignacio con estos 7 grandes capítulos? Porque nos hemos entrevistado con mucha gente, hemos hablado con mucha gente y les hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Tú crees que el estado del bienestar se compone por pensiones? Sí, claro. Desempleo, sí, hombre, cómo no, por supuesto. Educación pública, faltaría más. Sanidad pública, claro. Seguridad pública, claro, hay que tener, necesitamos policía, guardia civil. Defensa, sí. Infraestructuras, claro, faltaría más. Y vivienda, hombre, con el problema que tenemos, ¿cómo no vamos a poner vivienda? ¿Qué más le añadirías? Hombre, me dicen todos, la mayoría. Yo creo que lo has dicho todo. Perfecto, pues esto no es el estado del bienestar. Porque esto solo suma, en el último año que hacemos el estudio, 480.000 millones de euros. Y el estado del bienestar, según está definido por la Contabilidad Nacional, suma 640.000 millones. Es decir, estos 7 conceptos cuestan 480.000 millones y nos gastamos 640.000 millones. ¿A dónde van el resto de los 160.000 millones? Porque los profesores ya están incluidos. Los médicos y los sanitarios ya están incluidos. La policía, el ejército, la Guardia Civil ya están incluidos. Todos los grandes conceptos están incluidos y nos gastamos 480.000 millones. Es decir, con los impuestos que pagamos el año que ingresamos 640.000 millones, hubiésemos casi generado más de 110.000 millones de superávit. Luego, lo que tenemos es un problema en lo que nosotros hemos decidido llamar gasto político. Y entonces, si algún día vienen mal dadas, porque pueden llegar a venir un día que tengamos problemas, lo que hay que tener muy claro es que hay que convencer a los grupos políticos de que no se deben de tocar las pensiones, ni la sanidad, ni la educación, no hacer un Rajoy, no tirar la educación y la sanidad abajo. Lo que hay que tocar hay que reformar nuestro sistema de gasto público y reducirlo, con un buen tajo, porque si le quitásemos 60.000 millones, ya no tendríamos déficit y tendríamos todavía 100.000 millones pendientes de asignar si quisiéramos a otro tipo de políticas dentro de la economía del bienestar. Pero si redujésemos esto en 80.000 millones, podríamos amortizar todos los años 20.000 millones, ¿o no? Bajar los impuestos en 20.000 millones. Y si bajásemos en lugar de 100.000 millones, nos sobrarían 40.000 millones para bajar impuestos o para amortizar deuda o para combinarlo, porque lo que no tiene que caber ninguna duda es que estamos despilfarrando muchísimo dinero, dedicando muchísimo dinero a un gasto que no es en absoluto necesario, ni fundamental, ni clave. La sostenibilidad que hablaba Gregorio se produce siendo capaces de pagar las pensiones y la sanidad y la seguridad y la educación. Y pagando la economía del bienestar tenemos más que suficiente, para mantener la sostenibilidad. Y si queremos gastarnos más dinero, redistribuyamos parte de esos ingresos, redistribuyámoslos a vivienda, redistribuyámoslos a defensa. Tenemos capacidad, existe la capacidad de sostener nuestro Estado y, sobre todo, el bienestar de nuestros ciudadanos, si nuestros políticos toman la decisión clara de cortar donde tienen que cortar, que es reducir el gasto político de nuestro país. Y esa es la clave fundamental de este libro. Hay que convencer a los políticos profesionales de que no vamos desde la sociedad civil nunca a admitir que nos vuelvan a hablar de que hay que reformar las pensiones. Claro que tenemos que reformar las pensiones, hay que hacerlo, pero con sentido común. Pero que vamos a perder calidad más todavía en la educación pública, es que vamos a seguir permitiéndonos que
nuestra sanidad pública siga teniendo las listas de espera. No, oiga, no, mire, vamos a quitar gastito político y vamos a llevarnos el dinero a donde tiene que estar, a donde tiene que ir. Carguémonos, de verdad. Y estamos hablando del año 2022. 2023, el gasto político se ha ido a 195.000 millones, porque subió a 680.000 millones el gasto público. Y en el 2024, que no tenemos ni idea de cómo se ha distribuido el gasto, ha llegado ya a 722.000 millones. No puedo estimar cuál puede ser el gasto político, pero viendo la tendencia, sí, me juego cuarto y mitad de gambas de que estamos en más de 200.000 millones de euros de gasto político, gasto inútil, gasto no productivo, y que si consiguiésemos reducirlo a la mitad, podríamos reducir a la mitad, 100.000 millones de euros en la presión fiscal que estamos soportando. Es decir, España tiene una presión fiscal del 43% e Irlanda del 25%. Y esa es la diferencia. El PIB per cápita de Irlanda ha llegado a 83.000 euros y el nuestro está en 27.000 euros y estancado.